Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por la asistencia. En esta ocasión, en Viernes sobre la Ciencia, que además va a ser la última sesión de este año, contamos con Virgilio, que ahora os explicará quién es. Bueno, como sabéis, en Quijote Innovation siempre apostamos por la innovación, por la divulgación, entonces nos preguntamos si las matemáticas realmente es algo de divulgación. Porque si yo preguntara ahora, sobre todo a las personas más jóvenes y niños, ¿qué fue antes la escritura o las matemáticas? ¿Qué se nos ocurre decir? ¿Qué fue antes, la escritura o las matemáticas? Las matemáticas. Efectivamente, porque las herramientas de cálculo venían incorporadas, ya las teníamos. Entonces, cuando hablamos de la cultura, lo primero que apareció, se cuenta que fue en Sumeria, el antiguo, que ahora se corresponde con Irak, hace entre 3.000 y 4.000 años, lo primero que apareció fueron las matemáticas. Las matemáticas más simples, que eran los números y un poquito la contabilidad. ¿Y por qué avanzó las matemáticas? Pues las matemáticas avanzaron simple y llanamente porque a medida que avanzó la civilización necesitábamos explicar cosas que sucedían, había que investigarlas y había que explicarlas. Las matemáticas, por tanto, están con nosotros desde el principio de la humanidad, pero sentimos rechazo hacia ellas. Sentimos rechazo muchas veces porque no entendemos la función social que hacen las matemáticas y nos están apoyando y nos están acompañando y que hoy hace que estemos aquí sentados en los diseños de silla o que estemos viendo, por ejemplo, esta producción. Así que por mi parte os dejo ya con Virgilio y os va a contar quién es, a qué se dedica y el contenido de la charla. Gracias. Bueno, buenas tardes y nada, gracias por la invitación y por estar aquí un viernes por la tarde pues en una charla de matemáticas, que siempre es extraño, ¿no? Y bueno, yo soy Virgilio, soy profesor en el Departamento de Matemáticas en la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo trabajo en el campus de Albacete y ahora mismo estoy en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y bueno, Joaquín y Quijote Innovation contactaron conmigo a través de la Unidad de Cultura Científica, que es un departamento que tiene la universidad que se dedica sobre todo a hacer pues, promoción y divulgación de todo lo que hacemos en la universidad. Y bueno, yo voy a hablar de cómo las matemáticas son unas gafas que nos permiten ver el mundo. Yo me he traído aquí mis gafas de ver el mundo matemáticamente. Y bueno, entonces yo cada vez que voy a hacer algo de matemáticas me las pongo y bueno, me da otra visión del mundo, que es la que bueno, me permite pues verlo de otra manera. Y bueno, la idea de ver qué aportan las matemáticas o estas gafas para ver el mundo la voy a mostrar a través de distintas historias, ¿no? Voy a hablar, igual algunos habéis venido huyendo del fútbol, de lo primero que voy a hacer yo es hablar de fútbol, ¿de acuerdo? Lo siento si alguien... pero bueno. Luego también voy a hablar de cómo las matemáticas nos ayudan al diseño industrial, ¿no? Cómo determinados pues, diseños tienen un trasfondo matemático que podemos utilizar y que podemos estudiar como objeto en sí mismo, ¿no? Luego voy a hablar también de control de procesos, de control de calidad, de mejora estructural y poner un ejemplo que bueno, es de cómo reforzar aviones, que es un ejemplo de un problema que surgió en la Segunda Guerra Mundial, que yo siempre digo que, bueno, que es una especie del uso de las matemáticas para el mal. Pero bueno, es muy interesante porque es un ejemplo de cómo las matemáticas a veces nos ayudan a corregir una intuición que puede ser incorrecta. Y eso es un ejemplo muy interesante. Luego, bueno, voy a hablar de algún ejemplo más de temas de estadística y de probabilidad. Voy a hablar también de estudios de impacto ambiental que se han hecho en la ciudad de Albacete. Y ya para acabar voy a hablar de temas de cómo utilizamos las matemáticas para estudiar la mortalidad y cómo la hemos utilizado nosotros, por ejemplo, para estimar en tiempos de pandemia el número de funciones por la pandemia de COVID en el año 2020. Y bueno, antes de empezar, lo que quiero o que os pediría es que os acercaseis a las matemáticas sin miedo. Es decir, uno de los objetivos de esta charla es huir de
pues del tópico de que las matemáticas son ecuaciones complicadas, métodos de cálculo, algoritmos muy complejos. Y bueno, y entonces he puesto aquí esta foto de mi sobrina con un libro de estadística de probabilidad. Y bueno, y dice mi hermano que es uno de los libros que más le gusta. Yo creo que porque hemos hecho un montón de dibujitos, pero bueno, que la idea es que nos aproximemos sin miedo a las matemáticas. Entonces, bueno, voy a hablar con un ejemplo de análisis deportivo. Tenía pensado empezar con el segundo ejemplo, lo que pasa es que al final, esta mañana he dado la charla en el instituto, que los cambié de orden, pero bueno, es un ejemplo yo creo que perfectamente válido. Y bueno, voy a hablar de fútbol porque es un poco el ejemplo que tenía preparado, que los datos me los pasó una persona con la que colaboro. Él trabaja en Orange, él es ingeniero y tiene una empresa que se dedica a asesorar equipos de fútbol a la hora de fichar jugadores. Y entonces, una vez me contactó para decir, oye, mira, que necesitamos que nos ayudes con, ahora comentaré lo que es, que nos ayudes con esto, porque queremos hacer este software y nos gustaría ver cómo utilizar este tipo de información. Y bueno, y surgió una colaboración interesante y bueno, él, por ejemplo, ahora se dedica a asesorar equipos y está asesorando, por ejemplo, a Leeds United de la liga de la primera liga inglesa. Bueno, me imagino que bueno, si os gustan los deportes o habéis visto en las noticias algún evento deportivo, pues veréis que hay ahora pues hay un montón de información, pues posesión del balón, un montón de información que se puede recoger principalmente de tres formas. La primera es manualmente, y a las empresas que se dedican a la recogida de datos, pues lo que hacen es enviar pues, trabajadores ahí a los partidos, y lo que se dedican es, pues cada vez que hay una tarjeta roja, una falta, pues lo van anotando y toda esa información la van pasando en ordenador. Se puede también, de manera automática, obtener información a través de la señal de televisión, lo que se conoce tracking, y últimamente, pues a través de dispositivos pues como los relojes inteligentes o los petros que llevan los jugadores, también se puede recoger esa información. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, un mapa de lo que se conoce como mapa de calor que indica pues, la ubicación de Messi, que bueno, un jugador del Barcelona que ahora está en el Paris Saint-Germain, y en distintas temporadas. Entonces, al final, digamos que este mapa de calor lo que nos dice es pues, dónde estaba, ¿no? Dónde estaba Messi cuando recibió la pelota. Y este es, por ejemplo, un ejemplo de tracking, donde a partir de la señal de televisión, pues aquí se ve, en blanco sería la pelota y luego pues en rojo y en púrpura estarían pues los jugadores de los dos equipos, y digamos que esto pues es información que se obtiene automáticamente, pues hay un procesado de datos y todo esto queda recogido. Entonces, bueno, pues un matemático diría, bueno, para toda esta información, ¿para qué nos puede servir? Pues nos pondríamos las gafas de ver el mundo matemáticamente, y en concreto, pues si pensamos en que bueno, tenemos un jugador en el equipo que se va a ir y necesitamos reemplazarlo por otro, ¿cómo podemos utilizar toda esta información para hacer una búsqueda de jugadores con un perfil similar? Me voy a centrar en la información esta que tenemos de la ubicación en el campo. Aquí, bueno, no lo veréis bien, este sería el mapa de calor de Unai, que es bueno, el portero creo que está en el Atlético de Bilbao y también en la selección española. Si os fijáis, en la zona, la portería estaría aquí, como él es portero, pues su zona o su posición en el campo, pues es sobre todo en esta zona. Luego tendríamos, por ejemplo, a Messi, que es un delantero, que estaría justo pues, en esta parte del campo, y luego bueno, pues tendremos aquí pues centrocampistas y demás, que tienen una ubicación del campo totalmente distinta. Entonces, pues lo que nos interesa a nosotros es decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esta información? Y está claro que, por ejemplo, la distribución en el campo de Unai y de Messi es totalmente distinta. Es decir, si yo quisiera reemplazar a Messi, pues evidentemente, aparte de que Unai es un portero, pues no sería un buen jugador. En cambio, si, por ejemplo, quiero sustituir a Parejo, pues a lo mejor este jugador de aquí, que es Vanega, pues me podría servir, ¿vale? Y bueno, y entonces, con toda esta información, nosotros lo que utilizamos es un análisis de este tipo. Esto es lo que se conoce como un dendrograma, y esencialmente lo que nos está diciendo es que Vanega y Unai tienen una posición muy similar en el campo, también Kroos y Messi, y Parejo pues tendría una posición distinta. Y entonces este tipo de diagramas se utilizan mucho pues, para sacar perfiles. Es decir, cuando tenemos muchísima información,
podemos utilizar este tipo de análisis clúster, ¿cómo se llama?, para generar este tipo de dendrogramas que nos va a decir pues, qué sujetos pues, van a tener unos perfiles similares. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo del software que os comenté que desarrolló mi compañero. Estaban buscando un perfil para un jugador confidencial y entonces, bueno, este era el perfil en el campo y, bueno, pues a través de ese software pues, pudieron sacar pues, algunas opciones, ¿no?, para reemplazar ese fichaje. Y, bueno, si os interesa un poco ver cómo funciona esto del scouting y de la búsqueda de jugadores, en el diario Marca apareció un artículo donde usaban el software que os comento y en toda la presentación he puesto aquí códigos QR para que espero que se vean bien. Bueno, pues en este caso recomendando un artículo del Marca, que nunca pensé yo que en una charla de matemáticas recomendaría yo un artículo de Marca, pero bueno, yo creo que es interesante. ¿De acuerdo? Bueno. Y este es un poco el primer ejemplo. El segundo ejemplo que tenía preparado es sobre diseño industrial. Y bueno, en el año 1923, Lee de Forest, que era un ingeniero y que está considerado el padre de la radio, diseñó una cinta fonográfica que grababa por las dos caras. Esta mañana de la charla en uno de los institutos de aquí de Valdepeñas se preguntaba a los chavales si sabían lo que era una cinta. Yo me imagino que aquí, como ha cambiado el perfil de edad, sí que sabéis todo lo que es una cinta, ¿no? Y para qué sirve una cinta y un bolígrafo, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que si yo tengo pues, una cinta normal de este tipo, pues solamente estaríamos utilizando una cara. Lee de Forest lo que hizo fue darle media vuelta a esa cinta y entonces pues, consiguió pues una cinta magnetoscópica que grababa por las dos caras. Y Owen Harris, que también era otro ingeniero industrial, pues hizo lo mismo para una patente para una correa abrasiva. Es decir, si yo tengo esta correa para pulir algo, pues bueno, así estaría utilizando el doble de la superficie. Y bueno, esta cinta, si yo ahora pues es una muy buena idea para temas de ingeniería y de diseño industrial, si yo me pongo otra vez las gafas de ver el mundo matemáticamente, pues tiene el nombre de cinta de Möbius y es un objeto geométrico de los que estudia la topología. La topología es una de las ramas, yo creo que menos conocidas de las matemáticas y digamos que estudia las propiedades de los cuerpos geométricos que se mantienen inalteradas cuando hacemos una transformación continua sobre el mismo. Una transformación continua es pues, cuando lo deformamos sin romperlo, ni cortarlo, ni nada. Por eso se dice muchas veces que, aquí tenéis un ejemplo, tenéis un donut, si yo puedo deformar este donut poquito a poco hasta convertirlo en una taza de café. Entonces, un chiste de matemáticos, que no suelen ser muy divertidos, pero bueno, existen. Pues decimos que el matemático es el científico que no sabe distinguir cuando desayuna el donut de la taza de café, por este tipo de cosas. Entonces, bueno, la topología estudia este tipo de digamos, de situaciones y pues una de las estructuras que estudia es la cinta de Möbius. Möbius fue un matemático y astrónomo alemán que fue uno de los co-creadores de esta rama de las matemáticas, de la topología, y bueno, pues en el año 1858 descubre la cinta de Möbius. La cinta de Möbius tiene pues yo puedo tener una cinta normal como esta, ¿de acuerdo? Y luego, pues si la giro y le doy media vuelta, pues tendríamos lo que se conoce como cinta de Möbius. Tengo aquí un ejemplo, ¿vale? Quiero decir, una cinta normal, pues sería, bueno, si la ponemos de perfil, tendría esta estructura. Una cinta de Möbius pues es parecida, pero está retorcida. Entonces, tiene unas propiedades bastante interesantes, que ahora comentaré un poco más en detalle, pero a mí siempre me gusta hacer un experimento y voy a dejar aquí el micro. Si yo cojo esta cinta y la corto por la mitad, ¿cuántos trozos van a aparecer? Si la corto por la mitad, los que estáis ahí, ¿cuántos van a aparecer? Si la corto por la mitad, deberían aparecer 2 trozos. ¿Vale? Entonces, efectivamente, la corto
y aparecerían pues, 2 trozos. La cinta de Möbius, en principio uno pensaría, pues si yo le pego un corte así, debería pasar lo mismo, deberían pues, aparecer 2 trozos. Lo que pasa es que es un objeto geométrico peculiar y si yo la corto por la mitad, pues vamos a ver qué pasa. En principio, pues si la corto por la mitad deberían aparecer 2 trozos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que pues, queda un único trozo retorcido, un poco retorcido. Y ya un poco para rizar el rizo, ¿qué pasaría si la cortamos en 3 trozos? Bueno, si yo cojo y en lugar de cortarla por la mitad, empiezo a cortar pues, un tercio, a una distancia de un tercio del lado, ¿cuántos trozos van a aparecer o qué va a ocurrir? Pues aparecería uno pero más grande, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Pues veamos. Voy yo aquí por el punto al borde. Y esto también son matemáticas, quiero decir, ahí se me ha roto. Bueno, son los problemas del directo. Pero bueno, tenemos más, no os preocupéis. Estos son los problemas del directo. Pero bueno, entonces, aprovecho para meter una cuña. Y la idea como comentaba antes, una de las ideas de la charla es que, bueno, efectivamente, las matemáticas, pues hay ecuaciones complicadas, hay algoritmos complejos, pero luego gran parte de las matemáticas, o para entender gran parte de las matemáticas, no hace falta realmente hacer o ser muy bueno haciendo cálculos complejos, simplemente teniendo, sobre todo, curiosidad y paciencia, ¿de acuerdo? Con curiosidad y paciencia también se pueden aprender muchas cosas de matemáticas. Le voy a dar otra vuelta al celo. Sobre todo paciencia por si al ponente o al conferenciante está haciendo el ejemplo de la cinta de Möbius y se le rompe. Bueno, cinta de Möbius, volvemos al principio. Le voy a cortar a partir de un tercio del lado, ¿vale? Y entonces, pues si antes se quedaba una cinta, pues el doble de larga, pues si la corto en 3, lo que debería pasar es que debería quedar la cinta pues el triple de larga. ¿Vale? A ver. Vale. Ya hemos pasado al punto crítico y bueno, seguimos cortando la cinta. ¿Vale? Vosotros pensad siempre, hay gente que le pagan por estudiar este tipo de cosas, ¿eh? Ahora un profesor de corte y confecciones en la sala. Bueno, estamos ya damos ya el último corte y lo que ocurre es que queda una dentro de otra, ¿de acuerdo? Es decir, la cinta de Möbius, que en principio, pues una de las aplicaciones que tiene es en ingeniería industrial, como os comentaba antes, pues bueno, se puede estudiar también matemáticamente y tiene unas propiedades bastante curiosas, bastante curiosas. Entonces, cuando nos ponemos esas gafas de ver el mundo matemáticamente, pues podemos hacer este tipo de cosas. Y luego la cinta de Möbius, desde un punto de vista matemático, es una cinta que tiene solamente una cara. Aquí podéis ver, por ejemplo, esto es un dibujo de Escher, que tiene dibujos bastante curiosos y muchos relacionados con paradojas de las matemáticas. Y entonces, aquí podemos ver, si seguimos el rastro de las hormigas, podemos ver cómo sin cambiar de lado, pues recorren toda la cinta. Y eso es porque pues, la cinta tiene una única cara. También tiene un único borde, es decir, si yo empiezo a recorrer el borde, pues al final voy a pasar por aquí sin tener que dar ningún salto por en medio, ¿vale? Y luego es lo que se conoce como una superficie no orientable, que esto es una cosa muy curiosa, y se refiere a lo siguiente. Si yo cojo pues, un cilindro como este, coloco un reloj dentro y le doy la vuelta, cuando el reloj vuelve aquí, tiene la misma orientación, ¿de acuerdo? Pues la manecilla está larga, está hacia arriba. Si yo hago lo mismo en una cinta de Möbius, yo pues empiezo aquí, coloco el reloj dentro de la cinta, lo giro, lo voy moviendo. Cuando llega aquí, el reloj se pone boca abajo
y cuando volvemos al punto inicial, pues está, la manecilla larga está apuntando hacia abajo. Entonces, bueno, estos son, por ejemplo, las cosas que, bueno, que también se hacen en matemáticas y que son bastante curiosas. Y luego también, si os interesa esto de la topología y este tipo de objetos geométricos extraños, pues encontré 2 libros. Este forma parte de una colección de libros de divulgación matemáticas de RBA, que se puede encontrar todavía de segunda mano. Este es un libro que me recomendó José Ángel, que está por aquí sentado, y este está descatalogado. En la biblioteca de Miguel Turra creo que tiene una copia. Yo intenté comprar una en Amazon el otro día, que creo que fue la única que encontré de segunda mano, y hoy me han dicho que me cancelan el pedido. Yo creo que porque tampoco en la librería donde lo compré tampoco lo tenían. Bueno, pero bueno, sí, este libro está muy bien y se puede conseguir con relativa facilidad. Y bueno, ya pasando a otro punto, un ejemplo también que está muy relacionado con las matemáticas es, pues bueno, el típico problema de rutas. Pues esta mañana he dado una charla en el Instituto Gregorio Prieto y bueno, pues para venir aquí, como yo soy de fuera, lo que haría sería pues buscar en Google Maps la ruta más corta, y Google Maps pues me ofrece distintos itinerarios en coche o andando y, bien, perfecto. Pero ¿cómo sabe Google Maps cuál es el mejor itinerario? Bueno, pues el origen de todo, digamos, de este tipo de problemas, o uno de los orígenes fue bueno, un problema que se planteó a los habitantes de Königsberg, que bueno, Königsberg es el actual Kaliningrado en Rusia, que fue resuelto por Euler en el siglo XVIII. Y bueno, esto sería Kaliningrado, este es el río Pregel, y pues lo que se preguntaban los habitantes era: si yo empiezo en cualquier punto, ¿puedo recorrer todos los puentes pasando solamente una vez por cada uno de los puentes? Entonces, bueno, nadie encontraba la ruta y era porque no existía. Y eso es lo que descubrió Euler. Entonces, si yo me pongo otra vez las gafas estas de ver matemáticamente, la manera de plantear esto es decir, bueno, yo tengo este problema, realmente las distancias me dan igual, porque yo lo único que quiero es diseñar una ruta. La ruta puede ser más larga o más corta, pero lo que me interesa es saber si esa ruta existe. Es decir, si yo, empezando por ejemplo aquí y siguiendo, pues pasando primero por un puente y luego por otro, puedo pasar por todos los puentes solamente una vez y volver al punto inicial. Esto se puede formalizar pues con un dibujo como este, porque lo que decía antes, pues las distancias no nos importan, y luego se puede de alguna manera representar de manera mucho más esquemática con este gráfico de aquí. Esto es lo que se conoce como un grafo. A estos puntos se les llama vértices, y luego todos estos arcos lo que realmente muestran son los puentes, ¿no? Las conexiones entre los trozos de tierra. Aquí tenemos estos 4 trozos de tierra, que serían estos 4 vértices, y los arcos representarían esas conexiones. Si habéis visto pues, el mapa de Metro de Madrid o de cualquier otra ciudad, realmente la representación que se utiliza muchas veces es como esta, porque realmente, bueno, pues es más que nada para marcar las rutas y no tanto como para marcar distancias. Y bueno, la solución que dio Euler era que era imposible conseguir esa ruta porque era necesario que todos los nodos tuviesen un número par de arcos, ¿de acuerdo? Uno de entrada y otro de salida para poder hacer esa ruta. Y aquí lo que ocurre es que, bueno, pues muchos de ellos tienen un número impar de nodos, entonces es imposible encontrar esa ruta. Y bueno, y esto dio lugar a lo que se conoce como teoría de grafos. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de uno de mis exámenes en el máster de Ingeniería Industrial. Y pues cuando Google Maps trabaja, lo que hace es hacer un diseño de este tipo. Es decir, esto pueden ser las esquinas, por ejemplo, de las calles o los cruces, y esto puede ser la distancia entre cada par de cruces. Y bueno, pues si yo quiero ir del punto 1 al punto 10, pues encontrar la ruta más corta es básicamente encontrar pues, el conjunto de arcos que me llevan del punto 1 al punto 10, de manera que la suma de todas estas distancias sea lo más pequeña posible, ¿vale? Y bueno, si queréis aprender algo más de grafos, está este libro de Clara Grima, que está bastante bien, y habla de problemas de rutas, pero por ejemplo, cuando uno quiere ver la estructura de amistades en redes sociales como Facebook o Instagram, pues eso al final se puede representar
un grafo. Y bueno, pues ahí en este libro de Clara Grima hay un montón de ejemplos, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. La siguiente historia que tenía aquí preparada es sobre el accidente del Challenger, que me imagino que os acordaréis. Pues en el año 86 la NASA tenía este programa de transbordadores, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues el transbordador era un vehículo reutilizable y lo que ocurría era, bueno, pues que a través de estos cohetes, estos de aquí es el tanque de combustible, lo que hacían era ponían el transbordador en órbita, pues hacían todo lo que hacen los astronautas en órbita y luego pues volvían a la Tierra planeando con esta lanzadera. Y desafortunadamente, el 18 de enero del año 1986, pues hubo un accidente y murieron los 7 tripulantes. Y el accidente fue pues que explotó el transbordador o el tanque de combustible y bueno, pues fue un desastre. Entonces, se inició una investigación. Aquí tenéis un esquema de cómo es el transbordador en el lanzamiento. Bueno, esto sería la lanzadera. Aquí tendríamos los cohetes impulsores y esto de aquí es un tanque de combustible. Es decir, que si hay alguna fuga aquí, pues puede explotar y puede causar pues, un accidente. Lo que ocurre también es que como estos cohetes impulsores son muy grandes, no se construyen de una pieza, sino que llevan una serie de juntas, ¿de acuerdo?, para unir las distintas partes del cohete. Y bueno, después de la investigación se detectó que hubo un fallo aquí en una de las juntas. Entonces, aquí tenéis una foto de la mañana de antes, es decir, veis cómo hace mucho frío y un poco lo que vieron era que habían tenido algún problema anterior en algún lanzamiento por el tema de las bajas temperaturas. De hecho, pues tenían dudas sobre si hacer el lanzamiento o no. La noche de antes hubo una conversación muy larga entre la NASA y el fabricante y bueno, pues en la investigación una de las cosas que miraron fue qué pasaba con las bajas temperaturas y los fallos. Entonces, pues otra vez nos ponemos las gafas de ver el mundo matemáticamente y una de las cosas que se vio antes del accidente era que influye la temperatura en que haya lanzamientos con fallos. Entonces, lo que hicieron fue, aquí tenéis la temperatura en grados Fahrenheit, aquí pues es la temperatura más baja y aquí temperatura más alta, pero digamos lo que nos interesa es, si miramos solamente los lanzamientos con fallos detectados, realmente a temperaturas altas y a temperaturas bajas parece que hay fallos, es decir, uno podría pensar, la temperatura no influye en que haya fallos en los lanzamientos, pero ¿qué ocurre? Que aquí solamente estaban mirando los lanzamientos con fallos. Si consideramos los lanzamientos con fallos y sin fallos, tenemos este diagrama de aquí, aquí están todos los lanzamientos sin fallos, es decir, a temperaturas más altas la probabilidad de que el lanzamiento no tuviera fallos era más alta. Y a temperaturas más bajas, pues fijaos que no hay ningún lanzamiento sin fallos. Todos tenían algún tipo de fallo. Es decir, que cuando queremos estudiar si algo puede ocurrir o no, tenemos que ver no solamente cuándo ocurre, sino también cuándo no ocurre, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que también nos aportan las matemáticas para este tipo de estudios. Luego, esto también está relacionado con el control de calidad. Este señor de aquí es William S. Gosset, más conocido como Student, que era un químico y un matemático inglés que trabajó en la fábrica de Guinness en Dublín a principios del siglo pasado y desarrolló pues, algunas de las metodologías que sentaron las bases del control estadístico de calidad. Aquí tenéis, por ejemplo, un gráfico de control. Si, por ejemplo, tenemos un proceso industrial que tiene que estar a 10 grados centígrados, pues para que el proceso esté bajo control, pues a veces puede estar un poquito por encima, a veces un poquito para abajo. Pero bueno, ¿qué rango me permito yo de temperatura para decir que, bueno, que la variabilidad del proceso existe? Pero igual si me voy muy arriba o muy abajo la temperatura, el proceso ya está fuera de control. Bueno, pues Student desarrolló una serie de técnicas para, pues, por ejemplo, utilizar o definir aquí una serie de bandas para ver que el proceso está fuera, si está fuera de control o no, ¿vale? Y bueno, otro ejemplo relacionado con el control de calidad, que esto es lo que yo comentaba antes de utilizar las matemáticas para el mal, es la mejora estructural de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de los problemas que había, aquí tenéis un bombardero, era que bueno, los bombarderos iban, pues bombardeaban y luego volvían muchos, pero algunos se quedaban en el camino. Y entonces, el mando aliado en Estados Unidos se
planteó la idea de reforzarlos y recogieron datos de los impactos de aviones. Y este es un ejemplo tip, este es una recopilación de esos datos. En rojo podéis ver los impactos. Entonces, ¿dónde reforzaríais vosotros el avión? Pues uno podría pensar que donde haya más impactos. Sería un poco lo... Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que realmente, ¿qué aviones estamos observando? Los que han vuelto. Los que no han vuelto no los observamos. Y esto es lo que se conoce como sesgo del superviviente. Es decir, yo no estoy observando, digamos, toda la población de bombarderos, sino que solamente estoy observando una pequeña parte, que son los que han vuelto. Los que no han vuelto, no sé dónde han tenido el impacto. Si os fijáis, de los aviones que volvían, no tenían impactos en la cabina, que es donde están los pilotos, en los motores tampoco, y luego aquí en la parte de cola. Es decir, un avión a lo mejor puede volar con impactos aquí y aquí, pero si recibe un impacto en la cabina, mata a los pilotos, no puede volar, si le inutilizan los motores tampoco, y si le rompen la cola, tampoco puede volar. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo en el que, pues con esas gafitas de mirar matemáticamente, pues la intuición a lo mejor nos dice que debamos reforzar unas zonas, pero las matemáticas nos dirían que tal vez sea mejor reforzar otras. Y es un poco lo que os comentaba antes con el ejemplo del Challenger. Hay que observar cuándo ocurre algo y cuándo no ocurre para poder determinar las causas. Y en este caso, pues habría también que ver qué le pasó a esos aviones que no volvieron, que probablemente pues, tendrían impactos en esas zonas donde aquí no se ven. Bueno, vamos a seguir ahora. Hasta ahora os he contado cosas que han desarrollado otras personas, y os voy a contar también pues, algunos ejemplos de cosas que hacemos ahí en Albacete y que yo creo que también son ejemplos bastante interesantes de la vida cotidiana. Este es un ejemplo de una noticia del diario El Digital de Albacete, ¿no? que era pues, sobre el ruido. No sé aquí en Valdepeñas si tenéis algún problema de ruido. En la zona centro de Albacete pues, hay muchos bares y entonces pues, se constituye una mesa del ruido. Y una de las cosas que hacen es pues, reunirse más o menos periódicamente pues, para analizar todo eso. En la normativa de impacto ambiental de Albacete pues, están establecidos estos límites, ¿no? Pues, por ejemplo, en zonas sanitarias, de las 8 de la mañana a las 10 de la tarde, pues, el límite máximo es de 45 decibelios, ¿no? En las zonas industriales, que está por aquí, pues de 8 a 10 de la noche es de 70 y de 10 de la noche a 8 de la mañana pues de 55 decibelios. Es decir, son límites más altos que las zonas industriales, ¿no? Y bueno, y luego también pues, tendríamos zonas comerciales y zonas de vivienda y edificios. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, a partir de unos datos de un estudio que encargó el ayuntamiento, lo que hicimos fue pues, utilizar una serie de modelos para hacer esa estimación del ruido. Y bueno, utilizamos datos de un proyecto que es el proyecto OpenStreetMap, que es un proyecto colaborativo en el que esencialmente se han cartografiado un montón de ciudades y de carreteras en todo el mundo a base de trabajo voluntario. De hecho, es tan bueno que una de las fuentes que nutre a, pues, creo que Google Maps y algunas otras aplicaciones de mapas es OpenStreetMap. Y además estos son datos gratuitos. Y uno de los problemas que tenemos en matemáticas es que es muy difícil, quiero decir, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, entonces hay veces que hay que girar esquinas y los matemáticos eso lo llevamos mal, lo de girar las esquinas, ¿de acuerdo? Porque bueno, eso complica bastante los cálculos. Y bueno, la información que obtuvimos fue de estas plantillas. Esto es la empresa que se encargó de hacer la recogida de datos, pues, y publicó un informe, y en ese informe pues, había pues, un montón de hojas como esta. Creo que había unos 120 puntos de muestreo. Y aquí se puede ver el punto donde colocaron el medidor de ruido. Esto es una residencia que hay al lado de la universidad, donde yo trabajo, que es la Escuela de Industriales, no se ve en esta foto, pero quedaría aquí a la derecha. Y bueno, y entonces, pues de cada punto de medición, pues publicaron esta información y tenían pues mediciones pues, por horas, por tramos diarios, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio pues, para probar una serie de modelos.
de la zona centro. No sé si conocéis Albacete, la zona, pues bueno, si habéis estado por ahí alguna vez. Todo esto que se ve aquí, que son vasitos, todo esto son bares, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue pues, utilizar esos datos para hacer pues, una serie de estimaciones de ruido a partir de una serie de puntos de muestreo. Aquí no se ven los puntos, pero, por ejemplo, aquí en la zona centro creo que colocaron 3 o 4 puntos de muestreo y nosotros, pues, utilizando modelos, lo que hicimos fue estimar, por ejemplo, el nivel de ruido a la 1 de la mañana. Fijaos que el nivel promedio de ruido, estaría aquí a la izquierda, está en torno pues, a los 65 decibelios. Si nos vamos a la normativa, vemos que en zonas de viviendas y edificios, pues por la noche el límite máximo tiene que ser de 40 decibelios. Bueno, entonces, bueno, lo complicado aquí era modelizar que el ruido pues, no viaja en línea recta. Quiero decir, el ruido no va a hacer así, porque aquí hay un edificio, sino que es, pues, tiene que girar la esquina, ¿no? Que eso es un poco lo complicado, pero bueno, lo conseguimos hacer. Y luego, bueno, otro ejemplo, otro libro que está este es muy interesante, este es muy divulgativo, que es el libro de Ana Belforte, de cómo sobrevivir a la incertidumbre. A mí bueno, yo tengo, a Anabel la conozco yo desde hace muchísimo tiempo y además yo fui uno de los revisores del libro cuando lo estaba escribiendo, pero es muy divulgativo porque además cuenta todo las aplicaciones cotidianas de las matemáticas a través de la historia de una familia. Y es bastante interesante y es otro libro que yo os recomiendo. Bueno, y ya vamos a pasar al último tema, que es el tema de epidemiología espacial, que es otro de los temas en los que yo trabajo. Y aquí voy a hablar de 2 cosas. Una es un atlas de mortalidad que hicimos en Castilla-La Mancha a nivel municipal, porque lo que queríamos es ver cómo era la salud en los distintos municipios de Castilla-La Mancha y, por ejemplo, bueno, nos centramos en la mortalidad porque esa fuente de datos sí que está disponible a través del Instituto Nacional de Estadística y, bueno, pues estudiábamos si existe el riesgo de morir por una determinada enfermedad en un municipio, si existía el mismo riesgo de morir por una enfermedad en un municipio que en otro. Y luego también, pues, como consideramos un periodo de varios años, pues ver si la mortalidad estaba aumentando o disminuyendo. Bueno, entonces publicamos este atlas que estudiaba el periodo 2003-2014. El atlas creo que lo publicamos lo acabamos en 2020, ¿de acuerdo? Y lo que hacíamos era, pues eso, estudiar para cada municipio, pues distintas enfermedades, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de algunas de las que hemos incluido. No sé si lo sabéis, pero cuando alguien fallece, pues se hace un certificado de función y luego el INE recoge todos esos certificados y les asigna un código. Es decir, estos códigos que se conocen como Clasificación Internacional de Enfermedades, los desarrolló la OMS y de alguna manera nos permiten pues, catalogar las enfermedades y se utilizan pues, para mortalidad, pero también pues, para estudiar la incidencia o la prevalencia. De hecho, una de las cosas que apareció durante la pandemia fueron un par de códigos para el COVID, porque no existían como enfermedad y se añadieron a toda esta lista. Entonces, os comento esto porque lo que hicimos fue pues, agrupar distintos tipos de tumores, distintos tipos de enfermedades también, y lo que hicimos fue pues, algo como esto, ¿de acuerdo? Esto sería las enfermedades cerebrovasculares a nivel municipal. Aquí lo que estudiábamos era el riesgo relativo. El riesgo relativo de 1 lo que indica es, que estaría aquí en amarillo, que la mortalidad en ese municipio es como el promedio de Castilla-La Mancha, ¿vale? Es decir, y un riesgo relativo por encima, pues tirando hacia el rojo, indica que la mortalidad en ese municipio está por encima del promedio en Castilla-La Mancha y si está en verde, pues que está por debajo de ese promedio. Sí que es verdad que se han hecho muchos atlas de mortalidad a nivel nacional, no es el primer atlas que se hace que contenga Castilla-La Mancha, pero sí que es el primer atlas que se centra solamente en Castilla-La Mancha. Entonces esto está bien porque, bueno, al final pues, somos una comunidad autónoma, pues la sanidad depende principalmente del SESCAM, entonces está bien saber un poco qué pasa en Castilla-La Mancha. Y luego con las enfermedades cerebrovasculares pasa una cosa curiosa. Aquí tenemos la tendencia en rojo sería para ambos sexos, azul sería para hombres y verde sería para mujeres. Y lo que ocurre con estas enfermedades es
que la mortalidad está bajando, es decir, han mejorado los métodos de tratamiento, etcétera, y la mortalidad por estas enfermedades está bajando. Y luego aquí vemos en este mapa lo que hacemos es un estudio solamente geográfico, es decir, los municipios que tienen un valor más alto, tirando hacia el amarillo, lo que indican es que durante todo el periodo de estudio, del 2003 al 2014, pues tienen una mortalidad por encima de la media. Entonces, esto lo que nos permite ver es pues, si hay municipios, por ejemplo, donde hay más mortalidad por este tipo de enfermedades. La segunda enfermedad que he seleccionado es el Alzheimer, ¿de acuerdo? Y es curioso porque aquí pasa lo contrario con las cerebrovasculares, como ahora cada vez vivimos más y estas son enfermedades que afectan pues, al cerebro, la mortalidad por estas enfermedades está aumentando, ¿vale? Y luego, pues aquí este mapa también nos permite detectar, pues, por ejemplo, estas zonas aquí y aquí, donde la mortalidad por estas enfermedades es más alta. Y ya también una de las enfermedades que hemos considerado, bueno, pues, es el suicidio, que si os fijáis, parece como que aquí tiene un efecto rebote y fue muy curioso porque el año aquí es 2008-2009, es decir, que parece, la serie después de esa época es muy corta, pero nos llama mucho la atención porque, claro, en 2008-2009 fueron los años de la crisis. Y entonces, bueno, este tipo de estudios es interesante. Y luego aquí también podemos, en este mapa espacial, podemos ver pues, si hay zonas de Castilla-La Mancha donde la mortalidad, en este caso por suicidio, es mayor que el resto, ¿vale? Luego, bueno, este atlas de mortalidad lo tenéis disponible también, el PDF completo lo tenéis disponible online a través de esta página. Tenemos también algunos ejemplares en papel. Si alguien está interesado, que hable con Joaquín o que me mande un email. Si ponéis mi nombre en Google, os tiene que aparecer mi email y os podemos mandar una copia en papel. Y ya, bueno, pues para acabar, que yo creo que seguimos más o menos por ajustarnos al tiempo. Otro estudio que hicimos fue de mortalidad en pandemia. Esto fue una colaboración internacional. Ahora comentaré con qué instituciones y con qué países. Y, bueno, la pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, ¿cuántos muertos ha causado realmente la pandemia? Están, evidentemente, los fallecidos por COVID-19. Lo que pasa es que las estadísticas, sobre todo, ahora son mucho más fiables, pero en los primeros meses de la pandemia no había test bueno, pues a muchos fallecidos no se hacía test y entonces no se sabe muy bien si realmente pues, fallecieron por COVID o por otras historias. Y luego también está el efecto que produjo la saturación del sistema, pues diagnósticos tardíos, enfermedades que se pueden haber tratado pues, en otra situación, pero que por el tema de la pandemia pues, no se pudieron tratar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo podemos abordar este problema desde un punto de vista pues, más formal o más matemático? Pues nos tendríamos que plantear primero qué habría pasado si en 2020 no hubiese habido pandemia. Entonces, bueno, aquí tenéis, este es el artículo que hicimos y que, bueno, tenéis ahí el enlace, está en inglés, pero está en acceso abierto, lo podéis descargar sin problemas. Y, bueno, el grupo principal lo lideraban compañeros de la Facultad de Medicina del Imperial College de Londres, que es una de las facultades de medicina, yo creo que más relevantes del mundo. Allí bueno, yo estuve allí trabajando 3 años, en parte por eso los conozco, y luego además es donde Alexander Fleming descubrió la penicilina. De hecho, cuando yo estaba trabajando allí, pues tenían allí como una especie de museo de Fleming y, bueno, y es interesante. Entonces, bueno, aquí en España, de España estábamos Inmaculada León Gómez y Amparo Larrauri, que son 2 personas del Instituto de Salud Carlos III, que desde el primer momento les tocó pues, lidiar con todo el tema del COVID y, bueno, y yo que colaboré un poco pues, en toda la parte de análisis y visualización de datos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue simular un montón de escenarios de mortalidad en 2020 y simular la mortalidad en el año 2020 pues, un montón de veces, ¿no? Cogimos datos de población y de mortalidad de 5 años anteriores y lo que hicimos fue pues, simular cómo hubiese sido la mortalidad en el año 2020 si no hubiese habido pandemia, que es esto que veis aquí, ¿vale?
Realmente lo que hicimos fue dar una serie de intervalos, ¿de acuerdo? Porque cada vez que hacíamos, pues, simulábamos el año 2020, pues había cierta variabilidad en esa mortalidad y entonces esto sería lo que hubiese pasado y luego aquí lo que vemos es lo que pasó realmente, ¿no? La mortalidad real. Entonces, si os fijáis, este pico fue el pico de abril y mayo del 2020. Bueno, aquí está separado para hombres y para mujeres. Aquí también tenemos, ya desagregando por grupos de edad, fijaos, aquí están hombres y mujeres de 40 a 59 años, donde se ve, aquí esta zona sombreada sería esa simulación del año 2020. Fijaos que sí que se aprecia un pico en abril y mayo del 2020, pero que luego si consideramos hombres y mujeres de 80 o de más años, ese pico es muchísimo más pronunciado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es cierto que, bueno, que la mortalidad que causó la pandemia pues fue mucho más grande en personas más mayores. Aquí no lo he comentado antes, pero estamos considerando mortalidad por todas las causas, es decir, no estamos viendo si es de cáncer de pulmón o cualquier cosa. Aquí estamos considerando toda la mortalidad por todas las causas, ¿vale? Luego aquí lo que hicimos fue también comparar distintas comunidades en España. Esto sería el exceso relativo de defunciones, es decir, en porcentaje. Y si os fijáis, bueno, en cabeza está Madrid, pero luego fijaos que Castilla-La Mancha está a la segunda y por ejemplo, aquí en mujeres parece que supera a Madrid. Ya digo, esto es en porcentaje relativo, ¿de acuerdo? En defunciones totales, Madrid, pues como tiene mayor población, pues también ha tenido más defunciones. Y luego aquí, pues es también el exceso relativo de defunciones de las distintas regiones que estudiamos, que fue Inglaterra, Grecia, Italia, Suiza y España, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una de las conclusiones del estudio era que, por ejemplo, alrededor de los grandes nodos de comunicaciones, pues por ejemplo, en Italia, el aeropuerto de Milán, si os acordáis, la pandemia empezó a pegar fuerte aquí en Europa, pues la zona de Milán, en la zona de Lombardía. ¿De acuerdo? Ahí hay un aeropuerto que es el de Milán, que es muy importante, y aquí en España pues el aeropuerto más importante es el de Madrid. Entonces, bueno, aquí pues se ve también ese efecto, ¿vale? Luego, aquí tenéis, este es un mapa que hicimos con los resultados de todos los países, ya a nivel por provincias. Aquí tenéis un enlace a una aplicación web donde podéis hacer pues, un estudio un poco más, podéis visualizar todos los resultados, ¿no? Pues se puede visualizar por grupos de edad y sexo, por países y, bueno, y si os interesa, pues también lo podéis mirar, ¿de acuerdo? Y luego, pues ya otra recomendación de libros que también me gustó mucho, este también es de Clara Grima, y es Las matemáticas vigilan tu salud, y también desde un punto de vista muy divulgativo, pues cuenta aplicaciones de las matemáticas al análisis de epidemias y demás, ¿vale? Y ya, bueno, ya para acabar, dices, bueno, Virgilio, esto está muy bien, son ejemplos muy interesantes, pero claro, dice, a mí se me dan mal las matemáticas. Y dice, ¿qué pasa si yo no tengo esas gafas matemáticas de ver el mundo? Y entonces lo que pasa es que estas gafas tienen truco porque son gafas sin cristales, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente lo de las matemáticas sí que es cierto que hay una parte que puede ser más complicada, de ecuaciones, de cálculos complejos, pero casi todos los que os he contado pues lo hemos visto a través de gráficos, de diagramas, y es decir, esas matemáticas también existen, también están ahí, y yo creo que por ahí, yo creo que las matemáticas son mucho más amigables que a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver por ahí. Y nada, yo me voy a callar ya, y nada, pues muchísimas gracias, y nada, si tenéis alguna pregunta. Gracias, Virgilio. ¿Alguna pregunta? Bien, como siempre, soy despistado. Se me ha olvidado los agradecimientos, por supuesto, al Ayuntamiento de Valdepeñas, a Bodegas Arúspide, a Jos Garrido y, por supuesto, a Unicoman. Un tema muy importante que me gustaría recalcar, si queréis asistir los que normalmente no estéis dados de alta en Eventbrite, si nos mandáis un email a info@quixoteinnovation.com, os damos de alta y vais a recibir todas las comunicaciones sobre las conferencias que hagamos. Muchísimas gracias por vuestra atención
Y bueno, ya hay que decir feliz Navidad. Así que gracias por venir.